es la segunda Pascua. Estamos celebrando la Pascua juntos, en el segundo mes, según el calendario sagrado. Hoy, tomémonos un tiempo para recordar el significado de la Pascua en el mes segundo, con el tema La verdad del árbol de la vida. En la verdad de la fiesta de la Pascua está contenido el árbol de la vida, que tiene un importante significado que debemos entender. Podemos comprender por qué Dios ha dado la oportunidad de celebrar la Pascua un mes después, para los que no pudieron celebrar la primera Pascua en el primer mes según el calendario sagrado. Dios vino a esta tierra para salvar a la humanidad. Hace 2000 años vino a esta tierra en la carne con el nombre de Jesús, y en los últimos días, en los días del Espíritu Santo, vino de nuevo como el Espíritu y la Esposa. Entonces, ¿por qué Dios vino a esta tierra y deseó darnos a conocer la verdad de la Pascua? Podemos rastrear todas las razones a través de la historia del huerto del Edén, es decir, la verdad sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. En cuanto a la razón por la cual los seres humanos se convirtieron en pecadores y fueron expulsados del Edén, la Biblia simplemente menciona: el pecado se originó cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Según Mateo, capítulo 13, podemos ver que todos esos sucesos se escribieron en parábolas. El pecado de Adán y Eva muestra que nosotros mismos desobedecimos la voluntad de Dios en el cielo al ser tentados por Satanás y fuimos expulsados. A través de Adán y Eva, Dios quiso mostrarnos nuestro estado espiritual. Entonces, ¿por qué es tan importante la Pascua para los seres humanos? Hoy, para el mundo, la Pascua es solo un día común. No comprenden lo importante que es hoy. No saben que los que no guarden este día serán cortados del pueblo de Dios. Esto sucede debido al hecho de que no entienden la verdad sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida en el Edén. ¿No es así? Veamos Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34, versículo 16 dice: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Inquiera en la Biblia y lea cuidadosamente. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. La palabra de Dios tiene su respectiva compañera. A través de estas compañeras, la humanidad puede encontrar la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo que, a través de parábolas, podremos ver cómo se relacionan todas las cosas. Continuemos con Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Debe de haber algo que Dios escondió al crear el mundo, para que la Biblia exprese: Dios declarará cosas escondidas usando parábolas. ¿Cuál de los 66 libros de la Biblia contiene la historia de la creación? El libro de Génesis. Ya que hoy es la Pascua, entre los contenidos en Génesis, averigüemos la verdad sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida que están relacionados con la Pascua. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Dios ordenó al hombre: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo: eres libre de comer de cualquier árbol, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás tentó a Eva a volverse de la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1 se lee: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Satanás sigue tentándola. En el versículo 5 está escrito: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Finalmente, Adán y Eva comieron el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, y quebrantaron la ley de Dios en el huerto del Edén. Este primer pecado se transmitió a todos los seres humanos. El pecado se originó desde la época de Adán y Eva, y como está escrito, la paga del pecado es muerte. La humanidad no pudo evitar enfrentarse a la muerte. Entonces, ¿hay alguna forma para que los que están destinados a morir coman del árbol de la vida? Veamos Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, ¿y qué pasará? Y viva para siempre. Quien coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirá. Entonces, ¿qué sucede con el árbol de la vida? Estos dos árboles tienen características diferentes. Uno es para matar y el otro es para dar vida eterna. Podemos pensar, ¿por qué Adán y Eva no comieron del árbol de la vida justo después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sin embargo, Dios no permitió que los pecadores se acercaran al árbol de la vida. En otras palabras, antes de que Adán y Eva pecaran, podían acercarse libremente al árbol de la vida, pero después de pecar, el camino al árbol de la vida fue bloqueado. Veamos el versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. A partir de entonces, Adán y Eva perdieron el camino al árbol de la vida y se lamentaron por su situación, como está escrito en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como el primer pecado de la humanidad comenzó en Edén, es también en Edén donde puede resolverse. ¿Acaso no existe un refrán popular que dice que donde está el problema, allí también encontramos la solución? Si ocurre un incidente, los investigadores no van al lugar
para encontrar una pista y resolver el caso? Lo mismo sucede con el primer pecado de la humanidad. La solución se puede encontrar en el huerto del Edén, donde ocurrió el pecado. Para toda la humanidad que estaba destinada a morir, Dios les preparó un árbol para que pudieran tener vida eterna. ¿Qué árbol es? El árbol de la vida. Esto está escrito en el libro de Génesis. Si comen de él, tendrán vida eterna. ¿Qué quiere revelar Dios al usar la parábola del árbol de la vida? Una vez que conozcamos la realidad del árbol de la vida, seremos liberados de los pecados y se nos abrirá el glorioso camino hacia la vida eterna. ¿Qué desea revelar Dios a través del árbol de la vida? Encontremos la compañera de estas palabras. Veamos Juan capítulo 6, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis ¿qué? Vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En el huerto del Edén podían tener vida eterna al comer del árbol de la vida, pero Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La vida eterna se otorga no solo a Adán y Eva, que comieron el fruto prohibido, sino también a todas las personas del mundo. El hecho de que la vida eterna se dé a toda la humanidad significa que el paraíso perdido de los cielos se restaurará. Pero si vemos aquí, Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. En el huerto del Edén podían tener vida eterna si comían del árbol de la vida. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: el que me come puede tener vida eterna. Comparando estos dos versículos, podemos entender que Jesús apareció como la realidad del árbol de la vida. Si la gente solo pudiera comer a Jesús, la realidad del árbol de la vida en el Edén, todos podrían ser liberados de la muerte y tener el perdón de pecados y la vida eterna. Jesús recalcó: el que me come vivirá por mí. Pero el asunto es saber cómo podemos comer a Jesús. Es bueno saber que Jesús es la realidad del árbol de la vida en el Edén, pero el asunto es cómo podemos comer de él. Averigüemos el camino para comer la carne de Jesús y beber su sangre. Vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Jesús no solo celebró la Pascua, sino que también mandó prepararla a sus discípulos. En otras palabras, la Pascua es tan importante que Jesús mismo dirigió a sus discípulos a prepararla. Les dijo que la prepararan y Él mismo la guardó como ejemplo para todas las personas del mundo. Pasemos al versículo 26
y veamos la escena en la que Jesús comió la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Concedió el pan de la Pascua como su cuerpo, es decir, su carne. En el versículo 27 está escrito: y tomando la copa. ¿Qué contiene la copa? El vino de la Pascua. Y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús se refirió al pan y al vino de la Pascua como su carne y su sangre, y dijo que reconocería a quienes comen el pan y beben el vino como personas que comen su carne y beben su sangre. En Lucas capítulo 22, ese pacto se prometió como el nuevo pacto. Entonces, ¿acaso no significa que cualquiera que celebre la Pascua será el que coma la carne y beba la sangre de Cristo? ¿Y será el que reciba la vida eterna? Es lo mismo que comer del árbol de la vida. Para todas las personas que están destinadas a morir por comer del fruto prohibido, la prioridad más urgente es comer del árbol de la vida. Jesús, que es la realidad del árbol de la vida, hizo el firme pacto de que el pan y el vino de la Pascua son su carne y su sangre. Hay personas que realmente no entienden el significado de la palabra pacto. Probablemente tengan billetes en su cartera. ¿De qué están hechos? Están hechos de papel. En el mundo hay muchos papeles más grandes que los billetes, ¿no es así? Por ejemplo, el papel de tamaño A4. Si comparan el valor del papel de tamaño A4 con el de un papel de menor tamaño con $50 escritos en él, ¿cuál vale más? En términos de tamaño, el papel de tamaño A4 parece mucho más grande. Hasta se ve más limpio y mejor. Sin embargo, a todos les gusta mucho más el papel que dice $50. ¿Por qué? Es el mismo papel. ¿Pero cuál es la diferencia? Hay una diferencia en su valor. ¿Qué le da su valor? Está hecho de un pacto, una promesa. Un billete de $50 tiene una promesa, pero en un papel de tamaño A4 no la hay. Es lo mismo con el pan y el vino. Cuando salen a una tienda, hay todo tipo de panes. Hay diversidad de deliciosos panes. Esas piezas de pan no son más que comida, pero el pan y el vino que comeremos y beberemos hoy en la Pascua contienen el pacto y la promesa de Dios. Cuando comemos y bebemos, contiene su promesa de que nos dará la vida eterna. Esto es mi carne y esto es mi sangre. Algunos piensan que la Pascua es un día en el que simplemente se come pan y se bebe vino, pero debemos saber el significado. La fecha de la Pascua también es importante. Pasemos por un momento a Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? En los 4 evangelios se escribió la escena donde Jesús celebró la Pascua, ¿no es así? No somos los únicos que leen la Biblia. Todas las otras iglesias leen la misma Biblia. Preparen la Pascua. Celebraré la Pascua. Todas estas expresiones se encuentran en cualquier Biblia. La misma frase, celebraré la Pascua, está escrita en cualquier Biblia. La Biblia en inglés, la Biblia original en griego, etc. Veamos una vez más el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: ¿no son Pedro y Juan los mejores discípulos de Jesús?
Sí, lo son. Y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, aquí, ¿a qué hora se refiere? A la hora de celebrar la Pascua. Se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado hacer qué? He deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Incluso en los 4 evangelios, Jesús empleó muy poco la expresión «cuánto he deseado». Es una expresión inusual de Jesús, pero con respecto a la celebración de la Pascua, enfatizó «cuánto he deseado». Esto se debe a que la única verdad que puede liberar de sus pecados a los que están destinados a morir por comer el fruto prohibido es la Pascua. El día en que Dios abre el camino al árbol de la vida es el día de la Pascua. Y por eso, ¿qué dijo Jesús ese día? Dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Podemos entender una vez más por qué Jesús deseó celebrarla ansiosamente. Pasemos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Con qué comparó Jesús el pan de la Pascua? En Mateo y Lucas, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi carne. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, ¿qué nos ordenó Jesús con respecto a esto? ¿Nos ordenó hacerlo o ignorarlo? Hacerlo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa con el vino de la Pascua diciendo, esta copa es, ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre, que por, ¿quiénes? Por vosotros se derrama. Para toda la humanidad que está atrapada en el pecado de comer el fruto prohibido, Jesús proclamó la verdad de la Pascua del nuevo pacto y explicó que les enseñaría al respecto. ¿Acaso no dejó este ejemplo para la humanidad? Este no es un acontecimiento de una sola vez. No debe celebrarse solo en el momento de la primera venida de Jesús, sino ¿hasta cuándo debemos celebrar la Pascua? Hasta que Él venga. Nos enfatizó que la conmemoremos en cualquier época. Sin embargo, lamentablemente en 325 después de Cristo, la Pascua fue abolida por el emperador romano Constantino. Durante más de 300 años, la gente la había conmemorado fielmente. Los apóstoles la guardaron. Los miembros de la iglesia primitiva la guardaron. La siguiente generación la guardó. Y la siguiente generación también la guardaron, sin interrupción. La enseñanza de Cristo se transmitió continuamente a las siguientes generaciones. Pero luego, en el año 325 después de Cristo, después de que conmemoraran la Pascua por unos 300 años, esta desapareció. En Daniel 7:25 está escrito que el que está contra Dios cambiaría engañosamente los tiempos establecidos por Dios y las leyes. Esto está escrito en la historia de la Iglesia Católica y también de las iglesias cristianas. El santo mandamiento de Dios, que es el dueño y el salvador de nuestras almas, fue abolido por una ley religiosa. Desde entonces, cualquiera que celebraba la Pascua era calificado como una persona que violaba una ley religiosa y era perseguido y desfavorecido. Como este acontecimiento duró mucho tiempo, los que estaban dispuestos a observar la verdad se debilitaron y desanimaron. Finalmente, la verdad desapareció y a este periodo se le llama la Edad Oscura. Entonces, ¿quién debe restaurar la verdad perdida? ¿La Pascua del Nuevo Pacto, de acuerdo con la profecía de la Biblia?
Isaías 25 muestra que si Dios no viene a esta tierra en la carne y restaura la Pascua, la verdad de vida, nadie puede ser liberado del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Veamos Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados. Isaías pudo haber dicho simplemente que Dios prepararía un banquete de vinos, pero agregó una palabra, dijo banquete de vinos añejos. Hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, y que hará, destruirá la muerte para siempre. Dios prepara un banquete de vinos añejos, y el propósito final de este banquete es destruir a la muerte para siempre. Hermanos, ¿qué vino de los 66 libros de la Biblia tiene la promesa de Dios de destruir la muerte para siempre? Solo el vino de la Pascua tiene la promesa de Dios de destruir la muerte para siempre. ¿Qué significa la expresión vinos añejos? La verdad de la Pascua desapareció de esta tierra desde el año 325 después de Cristo, y el padre Ansanjón vino de nuevo a restaurar la Pascua del nuevo pacto, a abrir nuevamente el camino a la vida. La verdad se perdió durante unos 1600 años. Nadie trajo la verdad de la Pascua del nuevo pacto durante ese largo periodo. Por tal razón, la Biblia describe el vino de la Pascua como vinos añejos. ¿No es así? Veamos una vez más el versículo 8. Este vino añejo es el vino que tiene el poder de destruir la muerte para siempre. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y se dirá en aquel día. En la Biblia, aquel día se refiere a los últimos días. Y se dirá en aquel día, he aquí, el que destruye la muerte para siempre con vinos añejos, es ¿quién? Es nuestro Dios. Leemos que le hemos esperado y nos salvará. Hoy, muchas personas están esperando al Salvador. El Salvador debe ser quien nos traiga el árbol de la vida que se perdió en Edén. ¿Cuál es la realidad del árbol de la vida? Dios ha hecho un pacto con nosotros a través de la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Entonces, ¿qué menciona la Biblia sobre los que no celebran la Pascua? Dice que serán cortados del pueblo de Dios. Por ello, está escrito, y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dios nos ha enseñado claramente que el árbol de la vida en el libro de Génesis es una parábola y que su realidad es la Pascua del nuevo pacto. Si realmente creemos en Dios y queremos recorrer el camino de la verdad como el verdadero pueblo de Dios, debemos guardar la Pascua del nuevo pacto. La Pascua es tan importante que, a diferencia de otras fiestas, Dios nos dio una oportunidad más para celebrarla. Puesto que la Pascua tiene un significado y una promesa tan importantes, y ya que no sabemos lo que puede pasar para que algunas personas no puedan celebrarla, el día 14 del primer mes, según el calendario sagrado, la fecha original de la Pascua, Dios nos permite celebrarla una vez más el día 14 del segundo mes, dándonos un mes más. Si tampoco celebramos la segunda Pascua, no tendremos la oportunidad de recibir la gracia de Dios. Dios, a quien hemos esperado, proclamó la Pascua del nuevo pacto, la realidad del árbol de la vida para toda la humanidad, para redimirnos de la muerte y darnos libertad. Hoy celebramos la Pascua. ¿Entienden ahora por qué Jesús dijo, cuánto he deseado comer con vosotros
esta Pascua? Nosotros también hemos deseado celebrarla ansiosamente y también la segunda Pascua que celebramos hoy. ¿No es así? Espero que entiendan correctamente el significado de la Pascua, sin pensar que hoy solo comen un pedazo de pan y beben una copa de vino en la cena de la Pascua, sino que participen del pan y el vino que tienen la promesa que Dios ha hecho con nosotros, para que todos seamos liberados del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y recibir la salvación eterna en el cielo a través de esta bendita fiesta de la segunda Pascua. Ahora, permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.